Entonces, siguiendo con nuestro maravilloso trabajo, entonces vuelvo acá y les comparto. Venimos entonces hablando de la elasticidad como una gran propiedad de algunos materiales. Desde que no todos los materiales son elásticos. Ya mencionamos, por ejemplo, a nivel orgánico, pues que tenemos algunas proteínas que nos permiten hacer procedimientos de desplazamientos sin ningún problema. Y decía la gran virtud del acero. Uno siempre piensa pues que el acero no tiene elasticidad. Pues vamos a ver precisamente que hay una relación que conocemos con el nombre de la ley de Hooke. Que la ley de Hooke nos va a permitir relacionar esta propiedad nueva. Gente le llama simplemente ley de elasticidad y es muy sencilla. La vamos a escribir a través de varios símbolos y varias maneras de escribirlas. Entonces, primer concepto. Para todos los materiales que son elásticos, simplemente se cumple lo que llamamos la ley de la elasticidad o ley de Hooke. Él fue un señor que estuvo por la época de Newton. Hubo mucha gente que también trabajó esta ley, entre ellos el señor, como dicen ustedes, el señor Euler. En palabras muy sencillas y elegantes, dice que la deformación unitaria de un material es directamente proporcional al esfuerzo aplicado. Pero pues, si yo tengo una columna y sobre esa columna va a soportar, por ejemplo, un edificio, entonces ahí va a haber una presión sobre ese piso, va a haber un esfuerzo mecánico, va a existir una fatiga. Todos son términos sinónimos. Ya sabemos que las unidades ya las vimos ahorita. Y el factor, mírenlo acá, esa constante que permite que el esfuerzo mecánico y la deformación unitaria sean directamente proporcionales se denomina el módulo de Joule. Si ahorita nos metemos, y ahorita lo vamos a hacer, ahorita nos metemos a Google, vamos a encontrar que hay tablas, y ustedes lo recomiendo a que se metan a Google y bajen módulos de Joule de materiales conocidos, como por ejemplo el acero, que es de mucha utilización, el cobre, van a ver la madera, entonces elementos que están cercanos. Entonces cuando yo voy a hacer un avión, yo no puedo meterle cualquier material, porque se puede deformar muy fácil a través de, por ejemplo, de la humedad. Entonces hoy en día cuando se hace un avión, se hace un barco, hay una ciencia que se llama ciencia de los materiales, que ya nuestra amada universidad la está dictando, vemos que estamos trabajando con ingeniería industrial. Entonces hay que conocer muchos procesos y también muchos materiales. Ciencias de los materiales nos permite un conocimiento de qué sustancias pueden soportar más esfuerzos mecánicos que otras y que no se deformen. Ese valor normalmente viene en las mismas unidades en que está el esfuerzo mecánico. Normalmente vienen en pascales, o sea, newton sobre metros cuadrados. Los valores son altísimos. Cuando se meten en una tabla de esas, van a encontrar, por ejemplo, que el módulo de Joule del acero es del orden de 10 a la 10, incluso superior. O sea, no se preocupen, los números son muy altos. Y es obvio. Tenemos edificios en este momento, lo que están haciendo en Dubái, de 801 metros de altura. Entonces uno dice, bueno, el hombre, nos estamos acercando al kilómetro. Claro, tenga la certeza absoluta. Que en cualquier instante tendremos datos, dicen, terminado el primer edificio que pasó el kilómetro. O sea, ya la palabra rascacielos es cada vez más real. El sueño de la Torre de Babel se está cumpliendo. Obviamente que más organizado, con nuevos materiales. Es de que cuando fue un elefante, desde el punto de vista técnico, fue mal hecho. El elefante tiene unas patas demasiado, con mucha área y mucho peso. Mientras que la hormiga, por ejemplo, fue muy bien calculada. La hormiga puede soportar varias veces su peso encima. Un elefante con otro elefante encima lo veo difícil.
porque no es que sea imperfecto, no, simplemente el que lo hizo, pues no sé si está empezando el curso de licencia de materiales o qué, pero en todo caso hizo algo diferente. Otra manera de decir esa ley, aquí podemos decir con los que hicieron bachillerato presencial, recuerdan que en bachillerato nos decían que la fuerza es directamente proporcional a la elongación, y ese signo menos solamente indica una fuerza recuperadora. Entonces, cuando yo cojo un resorte y le hago estiration y lo suelto, observamos que el resorte, por ejemplo, comienza a hacer un movimiento armónico simple, sube y baja, hasta que al final recupera su reposo y vuelve a la longitud inicial. Entonces, es otra forma de decirlo. La elongación es directamente proporcional a la fuerza. Y ese factor de proporcionalidad es el que se denomina la constante elástica. Todos esos materiales se pueden. Usted llega a un laboratorio y es muy fácil medirlo. Simplemente coges un resorte y mide. Tiene 40 centímetros originales. Le pones una masa, pongamos, de 10 kilogramos y se estiró, por ejemplo, 4 centímetros. Entonces ya calculas ese peso, que es masa por gravedad, cuánto se estiró y despejas cada. Te repito. La fuerza es el peso, o sea, masa por gravedad. A la izquierda tendría masa por gravedad es igual a menos la constante por lo que se estiró. Va a llamarlo delta L. Entonces, ¿cuánto es la constante elástica? Vale, la masa por la gravedad sobre el delta de L. O sea, solamente sabiendo qué masa se le aplicó y cuánto se estiró en unidades internacionales, podemos saber la constante elástica de que tiene el material. Vamos a poner aquí algo que no escribí. Precisamente sería Newton dividido metro. Las unidades de eso son el Newton dividido metro. O la DINA sobre metro, pues ya uno mirará cuál de los dos. Esa es la forma de hacerlo en un laboratorio. Luego ustedes calculen la constante de este que hay un resorte, fácil. Ahí tienen una experiencia que posiblemente hagamos próximamente. Entonces ahí tenemos entonces un primer dato. A nivel de ejercicios, te los voy a invitar que saquemos la calculadora científica y vamos a elaborar unos ejercicios muy sencillos. Entonces cojan sus calculadores y empecemos a mirar. Vamos a mirar, voy a esconder un poquitico acá el desarrollo. Listo. Entonces empecemos a mirar. Nos dice el ejercicio. Longitud original de un resorte, 18 centímetros. Y cuando yo compro el resorte, ya dice, este resorte tiene una constante elástica de 1000 dinas sobre centímetro. Esas son las unidades de constantes elásticas. Te la pregunto muy sencillas. ¿Cuánto vale la fuerza? Sabiendo que se estiró hasta tener una longitud de 24 centímetros. Entonces, lo primero que yo hago es tomar datos y empiezo. Longitud inicial, o sea, de su cero, 18 centímetros. Longitud final, 24 centímetros. Y constante elástica me la dio el ejercicio. Entonces, calculo cuánto se estiró. ¿Cuánto se estiró? Es sencillo, se estiró 24 menos 18, 6 centímetros. Y aplico la formulita de la ley de Hooke. Fuerza elástica es igual a menos K por X, donde el menos solamente indica que es una fuerza recuperadora. O sea, puede, para hacer cálculos y explicar su física sencilla, el menos no lo necesita. Recuerde que el menos es solamente indicando que la partícula, cuando yo la suelto, vuelve otra vez hasta que se recupera. Voy, ven, ven. Listo, como el péndulo. Entonces ya reemplazo, ¿qué es fuerza? Menos K por X. O sea, menos 1000 dinas sobre centímetro por 6 centímetros. Simplificamos centímetro con centímetro y nos queda menos 6000 dinas. Entonces, por lo tanto, la intensidad de la fuerza es 6000 dinas, exclusivamente. Así de sencillo. Si la quiere pasar a Newton, ya es otro ejercicio, pero lo puede ir pensando. Siguiente ejercicio. En el mismo ejercicio anterior, nuestro corresponsal quiere saber qué deformación unitaria se presentó. Te digo, deformación unitaria, claro.
My Dear Teacher nos habló de eso. Entonces buscamos el símbolo de formación unitaria, lo representamos por la letra epsilon, que es el símbolo de pertenencia, y simplemente es cuánto se estiró o encogió, dividido por la longitud inicial. Entonces ya sabíamos que este material se encogió 6 centímetros y la longitud original era 18. 6 sobre 18 calculadora da .333 centímetros sobre centímetro, o simplemente no tiene unidades. ¿Cómo se interpreta eso? Indica que se estiró 0.33 centímetros por cada centímetro. O sea que es un material que se deforma bastante. Esa es la forma de trabajar de manera muy coloquial la ley de Cook. Y si estoy en un laboratorio, entonces yo puedo medir con mi dinamómetro, mido la fuerza. Con una regla mido cuánto se estiró. Y el cociente de esa fuerza y eso que se estiró, o sea, la elongación, me da la constante elástica de un resorte. Muy fácil. Es una experiencia muy sencilla de hacer en un laboratorio. Ya acá tenemos ahora un ejercicio un poquitico más violento. Antes, solamente lo voy a empezar. Para poder hacerlo, mire algo que puse en rojo, en otro color. Dice, se tiene una barra de acero. Entonces, cuando me dicen una barra de acero, lo voy a trabajar. La ley de la elongación, entonces dice, es que eso requiere que yo me vaya para Google a buscar módulo de Joule. Entonces, primer dato. Entonces, con la ayuda de todos ustedes, voy a poner acá abajito, solución. Vamos a tomar los datos de ese material. Listo. Vamos a ponerlo rojito y vamos a poner todos los datos que podamos. Y aquí voy a cambiar esto por un puntico. Muy bien. Entonces, datos del problema. Ustedes dicen acá, va a aplicar una tensión, o sea, va a aplicar una fuerza, y esa fuerza es de 30 kilogramos fuerza. Voy a poner acá igual 30 kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que tengo que hacer de primero? Convertir el kilogramo fuerza a newton. Y para los que ya consultaron, un kilogramo fuerza tiene 0.8 newtons. Yo me colabora con esa operación. Entonces nos quedaría 294 newtons. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues un kilogramo fuerza tiene 9.8 newtons. De la tabla del 30, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27. Muy bien, ya tengo un primer dato importantísimo. ¿Qué más sabemos del problema? Nos dicen que tiene un radio y tiene una longitud. Entonces, longitud, va a colocarle acá inicial. Esa longitud inicial, ¿de cuánto es la longitud inicial? De 2.8 metros. ¿Qué otro dato conocemos? Nos dicen fuerza. Entonces aquí me falta un dato que ustedes me van a ayudar. Módulo de Joule. Entonces váyanse todos para Google y me dicen cuál es el módulo de Joule del acero. Por eso puse acero. Si hubiera puesto cobre, entonces cada uno tiene que ir allá a buscar cobre. ¿Qué dice la Google sobre este valor? ¿Cuánto vale el módulo de Joule? Alguien que se meta y busque el módulo de Joule 20,0. y nos dice. 20,0. Listo. Entonces, ¿por 10 a la cuánto? Por 10 a la 10. Muy bien. O sea que la respuesta será, lo que les decía ahorita, 2 por 10 elevado a la 11. Miren que esas cantidades son, dice, esto es asombroso. Claro, es que yo tengo que hacer edificios. Newton sobre metros cuadrados. Mire qué dato tan interesante. Este dato me lo da Google. Usted no tiene por qué saber, ni se lo va a saber. Los que trabajamos con ingeniería, pues, hombre, particularmente, pues, yo trabajo con redes y nos tocan algunos diseños y tengo, pues, ingenieros al lado que terminan de hacer con toda la parte urbanística, de saber datos, por ejemplo, fatigas,
esfuerzos laterales de los materiales. Y por último, ponemos acá el radio. ¿Cuánto es el radio? ¿El radio lo dio el problema o no lo dio el problema? Pues si leen bien el problema, nos dicen que, dice acá desde el principio, un círculo de media pulgada de radio. ¿Y cuánto es una pulgada? En realidad, 2.54 porque a centímetros. veces en los laboratorios no caben, son ya 8 personas, entonces se puede que te toque los sábados. Puede. Muy difícil, pero puede. Bien, no sabemos de qué estamos hablando, pero bueno, entonces aquí teníamos 1.27 centímetros. Entonces mire toda la información que pudimos sacar acá. La palabra pulgada, mire que uno dice, ve, véndame una tubería de 2 pulgadas, una tubería de media pulgada. Estos términos son sociales. Entonces mire para este problema la información que tenemos. Una tensión de 30 kilogramos fuerza, que equivale a un valor de, pero aquí quería poner a punto, porque se me fue y ahí es un punto realmente. Punto 9,8, muy bien. Esta longitud, 2.8 metros, dato que dio el problema. Solamente coloco en negrilla este problema que se llama notorio. Este valor, pues de las unidades, dejo siempre en negrilla. Listo. El radio. El radio, que son los compañeros que están llegando en este momento, tenemos 2.54 centímetros. Entonces, que una pulgada es eso. La palabra pulgada es muy social. Véndeme un clavo de tantas pulgadas. Y la respuesta es 1.27 centímetros. Entonces tengo estos datos. Entonces, con esos datos debo ser capaz de responder todas las preguntas que nos dio el problema. ¿Qué pregunta el problema? Entonces va a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es la fatiga? Entonces, para hallar la fatiga, recordamos el símbolo de fatiga, que es un símbolo que saco directamente acá del sistema, acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la fatiga o el esfuerzo mecánico? Primera pregunta. Bueno, pues para dejarlo así. ¿Qué otro dato tenemos? Les pregunto, ¿cuánto se alargó? Entonces la pregunta es entonces, para saber cuánto se alargó, vamos a despejar el delta. Tengo aquí un delta, si ahí lo tengo. Entonces, delta de L, ¿cuánto es? ¿Qué otro dato nos preguntan? Y la otra pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la deformación unitaria? Entonces, el símbolo de deformación unitaria es el símbolo de pertenencia. ¿Cuánto es? Entonces, nos dan unos datos que son la tensión, el módulo de Joule, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces van a ir a los formulitas y se las repaso acá antes de que termine la sesión. Entonces, miren que tenemos aquí unas definiciones. Primera definición, ¿qué es esfuerzo mecánico? O presión, malo ahí. Entonces, esa formulita usted perfectamente puede llegar y decir, bueno, esta fórmula va a servir. Entonces, copiation. Entonces la bajo y la tengo por acá, que me ayuda mucho. Voy a pegarla aquí, por ejemplo. Entonces tengo cómo calcular el esfuerzo. Necesito calcular ahora la deformación unitaria. Claro. ¿Qué utilizo? Aquí. Si yo conozco el esfuerzo y conozco el módulo de Joule, fácil. Volveration, ¿dónde estamos? Entonces aquí tenemos cómo calcular. Listo. Y si ya conozco este esfuerzo, o sea, ya puedo despejar este épsilon, utilizo la otra definición, que ya la tenemos, que precisamente desde el principio la vimos. ¿Qué es esta parte? Es el cociente entre cuánto se alargó, cuánto se encogió con respecto al original. Entonces mire que tenemos los datos, tenemos las formulitas, los hemos dicho ya en latín. ¿Qué quiero con eso? Que cada uno haga los cálculos para que se den cuenta que sin calculador es muy difícil, porque empiezo a manejar números muy grandes. ¿Qué número muy grande? Por ejemplo, el término, el módulo de Joule es del orden de 10 a la 11. Entonces ahí es donde uno empieza a requerir trabajos significativos. Empezamos a necesitar calculadora y un buen nivel.
Terminada esa partecita, vamos a comenzar fuerzas de fricción. Váyanos leyendo. Pues como se dan cuenta, este curso es muy social. Vamos a explicar después de las fuerzas de fricción, precisamente, por qué podemos caminar tan fácil. Pero cuando hay invierno, ya caminar es más difícil, porque las superficies se nos pueden volver peligrosas, porque el índice de fracción, perdón, el coeficiente de fricción puede que disminuya. Cuando estamos corriendo en Fórmula 1 o vamos en una moto o una bicicleta, es más peligroso. Nos vemos que ahí pueden haber arena en la carretera, pueden haber pinturas, pueden haber aceites. Entonces no es conveniente el frenado. Tener mucho cuidado. Entonces, el capítulo de fuerzas de fricción nos va a orientar un poco sobre lo que va ocurriendo en un mundo práctico y en un mundo muy sencillo. No es fácil caminar en hielo, pero algunos aprenden a patinar en hielo. Entonces se necesitan unos patines especiales. O sea, mire que la necesidad crea el órgano. El hombre a través del tiempo me acaba teniendo ciertas necesidades, hombre, pues también se va volviendo más creativo. Entonces esto va de la mano, la creatividad, la ingeniería, ingenio, ingeniémonos. Miren los esquimales cómo vivían en condiciones extremas. Entonces, superficies donde el sol está rebotando todo el tiempo. Entonces hay que aprender de todas estas civilizaciones que ya vivían experiencias muy difíciles, vivían en condiciones extremas. Yo les doy muchas gracias a todos y a todas por haber asistido. Algunos de ustedes que escriban que el próximo domingo hay asesoría. No les digo la hora, pero la hora más tentativa es las 5, es voluntario. Los que quieran asistir, y a la otra semana les haré otro taller, solamente para que se vayan tomando confianza. Yo les agradezco mucho a todos y a todas por su esfuerzo de madrugar, en las condiciones donde hizo bastante frío, ya está un poquito mejor. Casi muchos estamos de... Cuéntame. Yo tengo una duda. No te escucho. Nosotros le entregamos a usted ese taller que habíamos hecho en Word. Es ahí de donde nosotros vamos a hacer ¿cómo se dice? La primera entrega que vamos a hacer en equipos es de ahí. O sea, tenemos que materializar esos ejemplos que hicimos. Claro, váyanos haciendo, todavía no les he dado condiciones. Ya usted ya tiene 4 experimentos para hacer, que son 2 comidas de gravedad, uno movimiento parabólico, otro movimiento circular uniforme. La idea es que nos vayan a... Listo. Lo hacemos de ahí. Nosotros no podríamos cambiar al menos 1 o 2 ejercicios de ahí. Obviamente, claro, no es que eso era solamente para compartir, eso en ningún momento es comprometedor, no te preocupes. Eso no es una forma de que empezáramos a hablar con los compañeros, a interaccionar. Pero que muchas veces ustedes están ahí, pero pocos han dialogado. Entonces ahora con los grupos ya empezamos a hablar. Por decir algo, Alexis, Andrés y Cristian tienen un grupo, entonces ya con seguridad, bueno, hablemos, reunámonos, propongo mi casa para que hablemos. Muchachos, qué bacano, ya me gusta estar con ustedes, estudiemos, muy bacano, eso se trata. Entonces cuando estamos en el aula de clase, en la presencialidad, hombre, yo puedo saludar de mano, los puedo mirar los ojos, este man, me gusta cómo se man trabaja, está pelado, me gusta cómo trabaja, listo. Pero aquí, en estos medios de mediaciones, es simplemente empezar a mirar, acerquémonos un poco, somos seres humanos con inclusión social, esto es muy importante. Entonces, tratémonos bien, dialoguemos mucho, no te preocupes, simplemente es que ya vayan haciéndolos. Ya estos días les monto y les digo, vea, saco una que les digo, un laboratorio, esas son las condiciones para que nos vaya excelente en un informe. ¿Listos? Bien. Muchas gracias a todos y a todas. Que disfruten este día que llegue y que les vaya muy bien este fin de semana. Y cuidémonos mucho, muchachos. Hasta luego, profe. Ya mismo cierro. Bendiciones. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Luego, Bien, profe, gracias. Luego. Buen día.